Amables oyentes, un abrazo respetuoso en el nombre del Señor. Vamos a tratar una doctrina que es de las más fundamentales en las Escrituras y creo que vamos a usar uno o dos mensajes, claro, reducidos para poder explicar una doctrina que es muy fundamental en las Escrituras. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El tema de esta hora vamos a llamarlo la justificación. El propósito central de Dios al enseñarnos esta doctrina bíblica de la justificación es para enseñarnos que la justicia del hombre no le sirve para la salvación. La justicia del hombre no le sirve para la salvación. Nada de lo que ha inventado el hombre sirve para salvarse, absolutamente nada. Entonces el hombre se inventó cuando se apartó de Dios desde el huerto del Edén. Se inventó una justicia propia. Por ejemplo, cuando vamos a evangelizar a la gente le dice, no, ¿de qué me voy yo a arrepentir si yo no robo, yo no mato, yo soy muy bueno, yo hago obras de caridad, yo le doy pan al hambriento y le doy agua al sediento, etcétera, etcétera, etcétera? Pero ¿cómo ve Dios esa justicia inventada por el hombre? Se la voy a enseñar aquí en las Escrituras. Tengo la Biblia católica en mis manos. Voy a citársela para que usted sepa que no le estamos enseñando cosas que Dios no ha mandado a enseñar. La Biblia católica y la Biblia que usamos los cristianos es una sola. La Biblia no es ni católica ni es evangélica. La Biblia es la palabra de Dios para católicos, para evangélicos, para musulmanes y para don Raimundo y todo el mundo. Entonces, miremos bien cómo mira Dios esa justicia. Eso de que yo no robo, que yo no mato, que yo soy muy bueno. Miremos las Escrituras para que entendamos en qué condiciones estamos viviendo y cuáles son los, los, los juicios que nos esperan por tener una justicia propia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, todo eso que hemos inventado para salvarnos aparte de lo que Dios ha ordenado, Dios lo llama trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿A qué se refirió el Señor con eso de trapos de inmundicia? Dios mira la justicia inventada por el hombre. Eso de que yo no robo, que yo soy muy bueno, de que me tengo que arrepentir, de que al niño lo llevan a los 8 días y le echan un poco de agua con sal. Eso es una justicia inventada por el hombre que no figura en las escrituras interpretadas o diseñadas por el Espíritu Santo. Entonces el Señor dice que ese tipo de justicia Dios la ve como trapos menstruosos, como toallas sanitarias ya usadas, con todo el respeto que merecen las personas que escuchan este mensaje. Pero yo no puedo enseñarles cosas que la Biblia no enseña, ni enseñarles a ustedes un evangelio facilista. No, tengo que enseñarles la palabra tal como ha sido enseñada. Entonces, esa justicia que se inventaron los hombres cuando se apartaron del Señor, Dios la mira como trapos inmundos. Pero hay otra cosa. La justicia de Dios se exhibe para que el hombre que no conoce la verdad,
que no sabe quién es su creador y su redentor y su salvador, se acoja a la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios lo pueda salvar, porque en la justicia del hombre Dios no puede salvar al hombre, porque esa justicia Dios la mira como trapos inmundos. Ahora, ¿de dónde encontramos la justicia de Dios? En el capítulo 1 de la carta a los Romanos, verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La verdadera justicia de Dios no la encontraremos en libros escritos por los hombres o inventados por los hombres. No, encontramos la justicia de Dios ahí en la carta a los Romanos. La encontramos en el Evangelio, en la Biblia. Este libro aborrecido, odiado, perseguido, mandado a quemar, es el libro que contiene los propósitos de Dios para su salvación y para la mía. Yo quiero recordarle, amable oyente, cuando Adán se apartó de Dios, cuando Adán enfrentó a su Creador, cuando Abraham le abrió las puertas a Satanás disfrazado de serpiente. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que se rebeló contra su Dios, se desligó de su Creador, cayó en un abismo profundo del cual no se pudo levantar. Y aparte de eso, se levantó una pared donde causó una profunda división y entonces Dios quedó a un lado y el hombre al otro. Se levantó una pared a través de la cual el hombre quedó completamente solo. Se desligó de su creador y entonces se inventó una justicia a su gusto. Una justicia, claro, al dejar al Dios creador, al dejar al Dios verdadero, al dejar al Dios que nos enseña la Biblia, claro, Él se inventó una tradición y llevó a la gente a creer que sus tradiciones le podían salvar. Podían quitar el pecado que acababa de cometer Adán. Entonces yo quiero que ustedes miren las consecuencias, amables oyentes. Mire usted las terribles consecuencias que trajo ese profundo rechazamiento que que Adán levantó contra su Creador. Vamos a leerlo en Romanos 1, verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Escuche el abismo tan profundo donde cae el hombre que no conoce a Dios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué nos está enseñando las Escrituras? Nos están enseñando que el hombre entonces, al dejar a su Creador, al apartarse de su Creador, de su Señor, ¿qué hizo el hombre? Dice que se inventaron los dioses creados por el hombre. Se inventaron la idolatría. Y yo quiero decirles con el más profundo cariño que los que adoran ídolos no tienen parte en el reino de Dios. Los idólatras no tienen herencia en el reino celestial. ¿Por qué? Porque ninguna imagen representa a Dios. Ninguna imagen representa a Dios. Le voy a citar las Escrituras. Tomo mi Biblia católica
para que usted crea que le estoy enseñando la verdad. El libro de los Salmos, voy a citarle el capítulo 96. Textualmente dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, porque grande es Yahvé. Yahvé y Jehová es lo mismo, y digno de la más grande adoración. Él es temible sobre todos los dioses inventados por el hombre, porque todos los dioses de los pueblos no son más que ídolos. Pero el Señor es el único que ha creado los cielos y la tierra. Por eso a Él es menester darle la alabanza y la magnificencia delante de Él. Mi Biblia católica dice que todos los dioses de los pueblos son ídolos, o sea, que son imágenes inventadas por el hombre. Todo esto sucedió cuando el hombre se apartó de su creador. Bueno, continuaremos con la segunda lección si Dios lo permite. Muchas gracias por su atención.